Hoy habló el expresidente Alberto Fernández. Habló después de que la justicia lo procesara puntualmente por la causa de violencia de género que le inició Fabiola. Ese ojo negro nunca existió y nunca nadie lo vio, no hay un solo testigo. En 42 años que tengo de profesión, casi 43, nunca vi una persona, profesor universitario como es Alberto Fernández, que pierda tantos incidentes en los pleitos que participa, y en todos utiliza el mismo recurso. Es la vieja frase de mi querida Fabiola, siempre le echa la culpa a otro. Hay algo que Boyko dice con razón, que es que yo nunca negué que esas lesiones pueden haber existido. Lo que digo es que se las haya causado yo. Y la lesión en el ojo, claramente, fue el resultado de una intervención estética que se hizo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Formalmente los saludo. Esto es solo una vuelta más. Voy a saludar al equipo. Está Gustavo Bazán. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Está el señor Gonzalo Asís. Buenas noches. Luciana Vázquez. Muy buenas noches. Claudio Saboya. Hola, hola. Estamos frente a un suceso que es novedoso. Es un expresidente procesado por violencia de género. Hemos tenido procesados y condenados por corrupción. Nunca esta figura tan dolorosa, además, para un expresidente que hizo su casi principal bandera, los derechos de la mujer, el feminismo, el ministerio de la mujer. Bueno, ese señor está procesado y además está confirmado su procesamiento. Ese señor, me refiero a Alberto Fernández, lo acaban de ver, dice que ese ojo negro que todos vimos no es lo que pensamos, que es una cirugía estética y no un puño. Pues bien, vamos a hablar ahora con Mariana Gallego. Mariana Gallego es la abogada de Fabiola Yáñez. Esta es la primera vez que Mariana Gallego va a hablar públicamente sobre este caso. Insisto, es la primera vez. La saludamos. Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, lo primero que quiero preguntarte es, vos no venías hablando, nunca quisiste hablar, de otros temas sí hablaste, pero nunca de tu representada y su caso, que es Fabiola Yáñez. ¿Por qué no habías hablado hasta ahora de esto? La verdad que yo intento mantener una línea de no hablar de mis casos. No hablo en televisión de ninguno de mis clientes, no hablo de Paul, de la Bessi, de Mirta Legrand, o sea, no suelo hablar de gente famosa que yo represento, porque me parece, primero por una cuestión de confidencialidad, que suelo firmar con ellos, pero además porque me parece que la justicia tiene que hablar en sus fallos y no tiene que ser influenciada por ningún abogado que tenga acceso a los medios. Menos en este caso, en donde se hablaba de algo tan delicado como es una cuestión de violencia de género, transversal, como vemos, a partidos políticos, a niveles sociales, culturales y demás. Y bueno, y así lo mantuve todo este tiempo porque me parece que es lo correcto. Pero bueno, hay situaciones que, sobre todo creo en este caso, hoy concretamente Fabiola consideró que había que contestar algunas cosas. Bien, ¿qué es lo que se consideró que había que contestar? ¿Qué es lo que les resultó, supongo, más doloroso o más disruptivo a tu representada? Mira, creo que básicamente lo que hoy vio Fabiola es nuevamente reproducida la impunidad total de sus dichos, pero sobre todo la violencia, porque más allá de que tengamos el papel que dice que está procesado, confirmado por la Sala Segunda, lo cierto es que lo que hizo, lo que dice, lo que expone, no es más que una nueva revictimización, estigmatización y nuevamente genera violencia contra Fabiola, contra su víctima. Entonces creo que este fue como el límite de decir, momento, incluso está hasta incumpliendo órdenes judiciales que nosotros ya hemos denunciado en el expediente, porque no se puede hablar de ciertas cosas, y él lo hace pura y exclusivamente a mi modo de ver y al modo de ver de Fabiola, para hostigarla, para revictimizarla, ¿De para qué ejercer cosas violencia de género. ¿De qué cosas no podría hablar y está hablando o habló? Bueno, básicamente cualquier cosa relacionada con el menor. Creo que esto es algo muy grave, sobre todo cuando se dicen falacias completas. O sea, en toda su declaración, vos me podés preguntar lo que quieras, Diego, porque yo no tengo problema
de explicarte, contarte, decirte la verdad, pero a mí lo que me sigue sorprendiendo es la impunidad de utilizar a los medios para seguir ejerciendo violencia de género contra una mujer víctima y meter en el medio a un niño tan pequeño que hace 16 meses está siendo cuidado en forma exclusiva por su madre en el país en donde ambos eligieron que iba a vivir este niño. ¿Por qué no vuelve a Argentina Fabiola? Bueno, Fabiola no vuelve básicamente porque primero la decisión de mudarse a España fue conjunta, consensuada, tal es así que la inscripción del colegio, la elección del pediatra que iba a tener, todo esto fue elegida en conjunto por ambos progenitores. Surge de la documentación. Dicho esto, todo lo que pasó después, si algo refuerza es la idea de Fabiola de cuidar a su hijo. O sea, la decisión de mudarse, ya separados, para que Fabiola resida en forma permanente con el niño, tenía que ver con protegerlo de cualquier ataque mediático, social, político, al que podía ser objeto el niño, sobre todo el niño. Fabiola en España tiene una vida en donde lo puede llevar a la plaza, el niño tiene su colegio, puede ir a natación y lo puede llevar ella. Todo lo que realiza el niño puede hacerlo libremente justamente porque está en España. Y además porque tiene trabajo y además es una mujer que puede elegir dónde vivir. Sobre todo, reitero, la residencia del niño es lícita, su traslado fue lícito, no hay ningún planteo de restitución internacional, nunca lo hubo, y menos podría haberlo luego de 16 meses de residir en forma permanente en otro país. Alberto Fernández dijo que no está objetando que el hijo esté con la mamá, pero sí dijo que está preocupado porque, según Alberto Fernández, se la ha visto en alguna condición no satisfactoria por las noches a Fabiola. ¿Vos entendés es una de las tantas, sí, es una de las tantas cosas que dice, o sea, a ver, es gracioso, ¿no? Porque Alberto Fernández tiene todo el derecho del mundo y la libertad y los recursos para ejercer todas las acciones en el centro de vida del niño que estime pertinente. Yo si estoy preocupada por mi hijo, me tomo un avión y me voy a España. Y de hecho, él mismo ha ventilado que estaba en tratativas y ha presentado en el expediente judicial un borrador de acuerdo en donde con la abogada española de Fabiola han empezado a delinear las visitas de Alberto en España. Entonces, esto también es falso, o sea, como es falso que esté preocupado por estas supuestas salidas. Esto simplemente, vuelvo a decir lo mismo, si él quisiera realizar acciones en España donde ya la justicia argentina le dijo que es el centro de vida que él mismo reconoce que tiene su hijo, podría hacerlo. De hecho, insisto con esto, sus abogados ya están en tratativas con la abogada española de Fabiola para un acuerdo de régimen de comunicación. Estamos... Él no está preocupado. Para el que recién se suma, estamos escuchando a Mariana Gallego, que es la abogada de Fabiola Yáñez. Es la primera vez que Mariana Gallego habla sobre este caso. Es la primera vez, por eso es importante escucharla. Claudio, está Mariana Gallego. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Claudio? Un gusto saludarte. Un placer. Bueno, está sobrevolando sobre esta conversación la entrevista que dio hoy Alberto Fernández. Extraña entrevista. Digo extraña porque no había ningún motivo definitorio, político. Se dedicó a hablar, por supuesto, de su causa judicial y de la confirmación del procesamiento por violencia de género con lesiones graves y leves en contra de Fabiola Yáñez. En eso él repitió que la foto famosa que todos vimos, la de Fabiola con el ojo inflamado, no había sido un golpe, que eso estaba muy claro y que fue un tratamiento estético que generó eso. Bueno, suena raro menos de 24 horas después que la justicia dijo otra cosa, pero ¿cómo cayó eso en Fabiola y qué consecuencia jurídica puede tener, judicial? Bueno, son las defensas de él, no es la única que ha esgrimido. O sea, también ha dicho que declararon los amigos de Fabiola, cuando claramente una mujer víctima de violencia de género como ella fue, lo primero que hacen es alejarla de todos los amigos reales. Los amigos que declararon, según él, en la causa, que eran amigos de Fabiola, eran empleados, en realidad. Eran gente
que en ese momento rodeaba a Fabiola por una cuestión de conveniencia. Incluso la mayoría de los testigos eran empleados o custodios. Pero, a ver, hay un médico que constató lo que dijeron en ese momento. Yo no voy a entrar en detalle de la causa porque tenemos un procesamiento en segunda instancia y si alguna duda cabe, tenemos un procesamiento en segunda instancia. Yo confío en la justicia y él, como abogado que es también, tiene todo el derecho del mundo a analizar el fallo a su conveniencia, por supuesto, pero la justicia ya habló. Yo no pensaba hablar hasta que la justicia hable. La justicia ya dio su opinión y creo que sobran pruebas en la causa, porque también intervino la DATIP, ya hizo el punto de vista de Fabiola como víctima de violencia de género, no solo desde el punto de vista físico. A veces una lesión en el ojo o un golpe es lo mínimo que una mujer víctima de violencia de género puede vivir en una relación tan asimétrica como la que vivía Fabiola Yáñez. Mariana, sin embargo, dijo Alberto, hay testigos que dicen que Fabiola se caía, se lastimaba, se llenaba de moretones por los golpes y se sacaba fotos, se sacaba fotos diciendo que algún día las iba a usar. Amigas de Fabiola, no amigos míos, dijo Alberto, que trabajaban con ella. ¿Cómo es posible que no haya un renglón sobre esto? Dijo Alberto Fernández. Eso no es cierto, que no hay un renglón sobre esto, eso es falso, pero la parte más insólita es considerar que ella estaba juntando pruebas porque ella no denunció. O sea, recordemos que esto surge por otras cuestiones, por otros hallazgos en otras causas. La causa de los seguros, recordemos los seguros. Exacto, y si Fabiola hubiese estado juntando prueba por años para luego hacer una denuncia, ¿dónde está la denuncia original de Fabiola? Si de hecho en una primera instancia ni siquiera instó la acción penal, y ese es uno de los motivos y uno de los delitos que justamente está procesado, que son las amenazas coactivas, cuando Fabiola decide activar esta denuncia y es amenazada como surge del expediente. Claramente surge del expediente. Gonzalo. Mariana, buenas noches. Gonzalo Asís. Buenas noches. Te quiero preguntar desde el sentido común por un tema procesal. Hay un chat que se presenta en la causa que dice lo siguiente. Alberto le dice, pero deja de discutir, al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor, vení. Entonces Fabiola le responde, ¿me volvés a golpear? ¿Estás loco? Él le responde, me siento mal. Fabiola le dice, venís golpeándome hace 3 días seguidos. Y él le responde, me cuesta respirar, por favor, pará, me siento muy mal. Desde mi más absoluto sentido común. Imagino, por ejemplo, yo me siento todos los días y comparto con Luciana Vázquez acá en la mesa. Si Luciana mañana me manda un mensaje, me dice, Gonza, ayer cuando nos fuimos del canal, me empujaste por la escalera y me pegaste. Mi respuesta va a ser, no, Lu, estás completamente equivocada. Ni un solo pedacito de lo que decís es verdad. Alberto nunca le dice, yo no te pegué. Bueno, por eso... ¿Pero esto no debería ser ya, digamos, determinante? Es que por eso cuando él hace su propio análisis, que tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, porque también lo hacen sus abogados en las respectivas apelaciones, le falta todo el contexto, le falta todos los mensajes acreditados. Pero no lo niega, Mariana, no le dice yo no te pegué. Por eso, que es lo que uno le responde a una mujer cuando uno no le pegó. Obviamente, es que sí le pegó, o sea, claramente, por eso digo, no nos podemos basar en una sola cosa, porque acá hay un montón de pruebas que no se está, o sea, él no la considera, pero los jueces sí. Los jueces que fallaron sí vieron el contexto de violencia de género, sí vieron el contexto de absoluto alejamiento de Fabiola. Es gracioso que digan, no había amigos que veían esto, y no, ¿cómo va a haber amigos que veían esto si ella estaba absoluta apartada de todos sus contactos? Y los únicos con quien se podía sincerar eran los más íntimos, que son los únicos que declararon en la causa, su madre y su hermana, como en tantos casos de violencia de género de personas no conocidas que no van por la vida contando esto, y menos cuando estamos hablando de una relación tan asimétrica entre el presidente, persona influyente políticamente, si los hay. Entonces, me parece que es insólito. O sea, esto que vos remarcás, que por supuesto está en el fallo, la falta de negativa al reconocimiento, también tiene que ver con el chat de María Cantero. O sea, dicen, ¿por qué lo habló con ella? Y lo habló con ella porque no podía hablar con amigos de ella. Lo habló con la persona con quien en ese momento sintió que la podía ayudar, y nadie la podía ayudar a Fabiola.
Finalmente, Mariana, esto está cerca de un juicio oral. ¿Cuál sería si esto ocurre, por supuesto, no sé qué te dice Fabiola al respecto, qué pensás vos, cuál sería un fallo o una condena esperada por tu clienta? ¿Qué quieren que pase concretamente? Mira, a ver, ella quiere que se diga la verdad, que se llegue un poco a una resolución que muestre que ella fue una víctima de violencia de género, creo la relación más desigual que puede haber, y mucha gente sí sospechaba lo que ella estaba viviendo. Una condena por lesiones graves, lesiones leves, agravadas, por supuesto, por la relación de pareja y amenazas coactivas puede ser un posible fallo. ¿Y cómo es una condena así? Traducido, ¿qué pena es? Bueno, depende cuál de todos esos delitos, pero puede llegar a 10 años. Yo te digo la verdad, y quiero en esto ser muy honesta. Fabiola hoy lo que quiere no es necesariamente, no lo quiere preso, no quiere venganza. Fabiola hoy quiere el bienestar de Francisco, y me parece que el centro de su vida hoy es Francisco. Que dejen de decir tantas cosas que son falsas porque la dañan a ella, pero sobre todo dañan al niño que está a su cuidado. Pero Fabiola está trabajando. Fabiola es una mujer que todo el mundo, por lo que él dice, cree que tiene una vida que claramente no tiene, porque si no, Fabiola no podría haber conseguido su residencia permanente, no tendría 2 trabajos para poder solventar a su hija sola, no se estaría enfrentando tanto con una abogada en Argentina como una abogada en España para poder velar por los derechos de su hijo y también los de su padre, porque se garantiza el contacto con el progenitor en forma prácticamente constante, pese a las denuncias falsas, que esto también lo quiero decir, que Alberto Fernández ha intentado contra Fabiola por impedimento de contacto, por amenaza. ¿Qué frase hay? ¿No lo quiere preso, quiere el bienestar de su hijo? ¿Eso es una reparación económica? No, para nada. Nunca jamás estuvo esto. Lo que digo es que no creo que Fabiola lo quiera preso, porque eso no es lo mejor para Francisco. Quiere que se haga justicia, quiere que sea condenado por todo lo que le hizo, pero yo no me imagino una Fabiola, y no me corresponde a mí decirlo, deseándolo preso. Bien. Quiere, quizás, hasta, mira lo que te digo, quizás quiere que en una condena él, de una vez por todas, reconozca toda la violencia que ejerció bajo esas 4 paredes de Olivos y que venía arrastrando con anterioridad a su cargo de presidente. Mariana Gallego, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Una noticia urgente. Sergio Farela. Sergio, te escuchamos. Diego acaba de ser condenado a 14 años de prisión. 14 años de prisión para el exdiputado Germán Quisca. Lo acaba de definir el tribunal acá en Posadas. Tarde el veredicto. Se tomaron casi 4 horas de deliberación luego del pedido fiscal. A ver, los fiscales habían pedido una pena de 15 años y finalmente le impusieron 14 años con detención inmediata. Obviamente ya venía detenido con prisión preventiva. No va a salir en libertad a la espera de si el fallo está firme ni nada, sino que sigue preso y la pena va a ser de 14 años de prisión por tenencia, distribución y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil para su hermano, que pedía un tratamiento terapéutico. Incluso sus abogados dijo que tiene algún tipo de desviación sexual. El tribunal le impuso una condena de 12 años de prisión y también va a seguir detenido. Esto lo acaba de resolver de fondo? el tribunal por Sergio, mayoría, ¿no? ¿Qué escuchamos detrás tuyo? Bueno, son gente que se vino a congregar acá a la puerta de los tribunales, Diego, por el tema de la pedofilia, reprimen todo lo que tiene que ver con el abuso sexual infantil y obviamente están haciéndose escuchar después de la condena que se acaba de escuchar en el interior del recinto y que les pusieron una altísima condena a Germán y Sebastián Quisca. Se congregaron espontáneamente y bueno, y están de alguna forma haciéndose escuchar después de este durísimo veredicto sobre el exdiputado provincial. Sergio, muchísimas gracias. Y nos metemos ahora con la Corte empezó a jugar Vialidad y Cristina. Nos metemos ya con esto, Claudio. Bien, correcto. Hoy la Corte Suprema de Justicia, de la cual se venía escribiendo, y si ustedes leen cualquiera de los portales o mirando TN,
habrán escuchado, habrán visto, habrán leído que había mucha expectativa por qué iba a hacer la Corte cuando recibió todos los recursos de queja, tanto de Cristina y los demás condenados en vialidad por corrupción, por fraude a la administración pública, como del fiscal Villar, Mario Villar, fiscal ante la casación, para quien, como decíamos hace unos minutos, la pena se quedó corta y Cristina debe ser condenada por el doble de pena, porque según su visión, que también fue compartida por un juez de la casación y por un juez del TOF 2, o sea que hay en voto en minoría en ese sentido, tiene que ser condenada también, decíamos, como jefa de una asociación ilícita. ¿Qué hizo hoy la Corte? Inició, dio el primer paso en la parte administrativa de la revisión de ese recurso de queja, que es remitir la queja, justamente. No quiero usar las mismas palabras, pero son técnicas, pido disculpas. El recurso de queja del fiscal Villar al jefe de los fiscales, que es el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que es quien acusa ante la Corte. A ver si el fiscal o el Procurador Casal sostiene eso, dice sí, coincido con Villar, acá tiene que haber una condena más alta, o no. Mensaje. La Corte no tiene obligación de hacer lo que diga el Procurador Casal, pero sí tiene obligación de hacer lo que hizo hoy, consultarlo. Está con nosotros Fernando Sánchez. Fernando, vos sos testigo de la causa vialidad. Exactamente, ¿cómo es tu relación con esta causa? Buenas noches. Fuimos denunciantes de la causa, de lo que fue el principio de la causa vialidad. Recordemos que la coalición cívica hace unos muchos años, antes de que Cristina sea presidenta. Es lo que te digo, o sea, el tiempo de reflexionar 2008. que tuvieron, ¿no? 2008 fue la primera denuncia que hicimos por asociación ilícita. Donde nosotros empezábamos a contarle a los tribunales, primero lo hicimos a la opinión pública, porque hicimos un informe sobre obra pública, cómo se hacía para cartelizar la obra pública, dirigir la obra pública, pagar sobreprecios y que vuelva el retorno en coimas. Todo eso lo contamos, estaba Julio De Vido, estaba el secretario de Obras Públicas, estaban los directores de Vialidad Nacional y de la provincia. Después todo eso se complejizó mucho más. Después de unos años dijimos, Cristina Kirchner empezó a ser presidenta de la Nación, decidió sobre esas políticas y por tanto pasó a formar parte de la asociación ilícita. No solo beneficiaria del retorno de la plata, sino decisora de las maniobras para poder defraudar al Estado como miembro o organizadora de una asociación ilícita. Hicimos la denuncia. Esa denuncia de asociación ilícita no era solo por obra pública de vialidad, sino que era por subsidios, porque la cosa se fue incrementando. Era un gobierno que organizaba la corrupción. No era un acto de corrupción, era un gobierno que organizaba la corrupción. Viene el Tribunal Oral número 2, creo que fue en el 2019, fines del 2019, principios del 20, creo que principios del 20, y obviamente las querellas empiezan a llamar a testigos, y a mí me tocó ser testigo en ese juicio oral, en este juicio oral, ¿no? Muchas horas, muchas preguntas de las querellas, muchas preguntas de las defensas, porque son un montón de acusados, y ahí creo que terminó, por lo menos para nosotros, un larguísimo camino en este tema de pelear contra la corrupción. Lu. La Corte, sabemos que el espíritu es que el Poder Judicial se desacopla de la política, sobre todo la Corte se desacopla de la política para ser un poder que no está atenta a las lógicas de las mayorías y minorías, sino de la aplicación de la Constitución. Eso es en teoría. Ahora, la decisión de la Corte en relación al recurso de queja de Cristina Kirchner toca en un año electoral, que es un dilema, ¿no? Cualquier decisión que tome a favor o en contra va a ser leída políticamente. ¿Cómo se resuelve ese dilema? Bueno, es difícil y por eso lo mejor que le puede pasar a este país es tramitar y juzgar y condenar o absolver en tiempo y en forma. Porque recordemos que cada 2 años nosotros tenemos elecciones. Entonces, ¿cuándo es el tiempo de juzgar que no le venga bien o mal a la política para poder decir esto es una maniobra judicial para poder empastar? No, cuando nosotros hicimos la denuncia... 3 gobiernos, elecciones, cuando elecciones de hicimos la medio denuncia término. nosotros decíamos, no es una cuestión política para nosotros. Yo me acuerdo, la semana pasada lo hablábamos con Lilita Carrió, decíamos, es mejor hacer la denuncia cuando los casos están ocurriendo para que eventualmente se juzgue, se resuelva y además la consecuencia de la corrupción sea menor. O no exista, en el mejor de los casos. Si no, siempre es autopsia. Si no, siempre es ver el muerto que pero además, imaginemos, nosotros hicimos un informe en el 2004 y estamos en el 2025. Ese es el tema. Ahí vuelvo a vos. Está con nosotros. Manu Jovi, yo te veo siempre en la televisión y ahora estás acá. Mirá vos. Lo toco, mirá, está vivo. En un rato vamos a hablar con Manu Jovi y de su libro también sobre Santiago Caputo. Está con nosotros también Hernán Lombardi. ¿Cómo estás, Hernán?
¿Cómo estás? Está Leila Gianni. ¿Cómo estás, Leila? Buenas y noches. Está también Guillermo Oliveto. En la Noche de los Libros tiene un gran libro sobre consumo, sobre la clase media. Vamos a hablar con vos, Guillermo, sobre el consumo, también sobre los precios, qué puede pasar y las conductas del consumidor. Hoy pasó una cosa medio inédita en el sentido que los propios grandes supermercados, las propias grandes cadenas le dijeron: esto es mucho. ¡Alto! A un par de proveedores muy grandes, unas alimenticias muy grandes, dijeron: no te acepto estas listas. Esto es inédito, porque en otro momento es: ok, dame, y como en el rugby paso la pelota para atrás. O sea, lo remarco en precios. Ahora no quieren levantar los precios porque creen que la gente no va a comprar, porque no hay plata de sobra. Esto es un fenómeno, no lo vamos a hablar con vos. ¿Está? Bien, te tiro la primera pelota. Hay un dilema acá. El dilema de lo que corresponde y lo que conviene estratégicamente. No importa, lo que conviene no es lo que hay que pensar. Tener a una Cristina contendiente políticamente presentándose como candidata, pero la Corte puede fallar y puede dejarla fuera. ¿Cómo ves esto? Mira, yo recién lo escuchaba a Fernando y declaré como testigo hace 3 semanas también en el famoso juicio por el fraude audiovisual más grande de la historia. Y claro, vos decís, sentís, por supuesto, fue muy duro, acá hubo un fraude, acá Debido, acá Andrea del Boca, por algo están todos sentados en la mesa de acusados. Pero también siento, pasaron 8, 9 años, digo, es necesario todo ese tiempo. Uno siente una sensación de que la búsqueda de la justicia tiene que ser permanente y rápida. Bien, Leila. Espero que el Poder Judicial, en este caso quien tiene la causa de Cristina Kirchner, la Corte Suprema de Justicia Nacional, se expida antes del 8 de agosto, que es el cierre de listas en provincia de Buenos Aires. Realmente es una deuda que tiene el Poder Judicial para con todos los argentinos, que se resuelvan las causas en tiempo y forma y no las utilicen como una manera de especulación política. Pero tu territorio es la provincia de Buenos Aires, ese es el bastión del kirchnerismo también. Sí, la señora quiere ser candidata en la 3ª sección electoral, donde está La Matanza, el corazón de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Manu, ¿cómo ves este dilema? Hoy lo hablábamos un poco. Es un dilema del análisis, no de la realidad. A propósito de lo político, el gobierno elige enfrentar a Cristina Kirchner cada vez que tiene oportunidad, pero hay una estrategia también de diseminar esa confrontación, no elegir como única rival política. Por momentos es Cristina, por momentos es Kicillof, por momentos es Sergio Massa, es decir, echarle un poco de leña permanente al fuego de esa oposición, sobre todo peronista, que está atravesando un momento justamente rojo vivo. Me parece que en ese sentido, si vos hipnotizás a Javier Milei, si querés, y le preguntás, te va a decir que prefiere que Cristina esté con posibilidades de jugar. Bien, hay que hipnotizarlo, sí, Manu. ¿Qué pensás vos? Yo creo que eligen claramente a Cristina. El gobierno, por momentos es cierto, cuando hay que hablar de la provincia de Buenos Aires, y aprovechando esto para ver de qué manera negociar con el PRO, lo eligen a Kicillof. No siento como Manu el tema de Sergio Massa. Sí me parece que Cristina es la que le habilita a Milei, y es lo que discutimos habitualmente con Leila cuando viene de invitada, la que habilita para Milei una estrategia electoral que por ahora le viene funcionando, que es la del blanco-negro. Gus, blanco-negro. No, me llama la atención la elección de Cristina como rival y de, entre comillas, tratar de levantarla, porque para los operadores o los analistas económicos, Cristina Kirchner en particular y el kirchnerismo en general como factor electoral importante es más riesgo país, y lo que el gobierno está buscando en este momento es que baje el riesgo país. Yo ya esto lo escuché, que es el PRO levantó en su momento a Cristina. De verdad. Yo digo, Cristina, digamos, no necesita que ella con su Che Milei sigue siendo una primera minoría, más chiquitita, más lastimada por el fracaso de los 16 años de Kirchner, lo que vos quieras. Pero no hay un cricket con el cual el gobierno levanta a Cristina y asusa el fantasma y dice, o me siguen acompañando a mí o vuelve el kirchnerismo. Está ahí. ¿Quién me contesta esto? Pero el tema es si maximiza ese riesgo o lo minimiza. Yo coincido con el análisis de Gustavo. Me parece que en este año tan particular, con la reestructuración de la macroeconomía que está intentando el gobierno, la libre flotación, a que la sociedad se acostumbre y los hacedores, los actores que construyen los precios, tienen que aprender en este libre mercado cambiario.
Cristina Kirchner y la posibilidad de que gane, aunque sea una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires, es una señal muy negativa para ese proyecto del ¿Eso del depende Milei. de la economía o de lo que el gobierno ponga en cartelera? Los malos, Cristina Kirchner, Axel Kicillof, nunca entra esta... Es un sueño de todo político diseñar la oposición. Claro. No hay Ahí estúpido está. que no lo haga. No hay estúpido en el poder que no lo haga, que diga, ¿sabes qué? Yo armo mi partido y armo el de enfrente. Tal cual. Lo elijo, le pongo la fuerza. ¿Sabes lo que pasa? Después le crecen los enanos Claro. y resulta, Bueno, mirá pero esto. le pasó Le pasó a Sergio Massa con Milei, por ejemplo. Bueno, pero ahí es donde yo hago la pregunta Nadie aprende. siempre. Todo el mundo cree que empieza de cero y dice, ahora yo empiezo, Yo tengo la siempre fórmula pensé, mágica. Fernando, que es una subestimación. Es decir, Milei creció solo, no es que lo infló con el inflador Massa. Sí, pero ahora tiene un desafío enorme que es solucionar los problemas de la Argentina, por lo menos los que les toca a él. Yo coincido con el análisis que se está haciendo. Digo, una cosa es lo que uno cree que conviene en la especulación política y el armado del escenario, eso es una cosa, no siempre te sale bien, muchas veces sale al revés de lo que vos pensás. Aún en la especulación. Aún en la especulación. Pero la segunda cosa es, yo creo, Cristina en términos de lo que le sirve a la Argentina venció como un yogur, no sirve más. Digo, es una persona que fue 2 veces condenada, por tanto, para el sistema judicial argentino es una condenada por delito de corrupción. Ahora, si vos me preguntás si va a haber adversario igual político, si los problemas van a estar ahí, los tenés que resolver, sí, los tiene que resolver. Ahora, si creen que inventando un espejismo que le grita de enfrente los problemas se solucionan, le digo al presidente Milei que no se solucionan. Se solucionan haciendo las cosas bien. ¿O es la economía, estúpido? No me refiero a vos, a la frase. ¿Qué pensás? ¿Qué define el adversario político? Consumir, no, si hay consumo, si baja, si como dice Moldav, que hay solo 2 estados de ánimo, se vende, no se vende. Más o menos, digo, la fractura social. Vos tenés autos creciendo 90% en las ventas en el primer trimestre, alimentos y productos del autoservicio, del supermercado cayendo 8,5%. ¿Eso qué te está diciendo? Que la clase alta más la media alta, los que tienen restos, los que tienen un salario en blanco, que empató, le ganó la inflación, que duplicó en dólares por la estabilidad del tipo de cambio y que tienen acceso al crédito, hoy pueden comprar y tienen un estándar de vida muy distinto al otro 70% de la población que te dice el día 20 se acaba el mes. Cuando mirás qué sectores son fuertemente empleadores en la base de la pirámide de la Argentina, uno clave es la construcción. El año pasado cayó 30% y todavía no se recupera, está prácticamente en el mismo nivel. ¿Dónde hay enclaves muy potentes de la construcción? Clases bajas del conurbano. Entonces, ahí hay una palanca que no están dando en esta economía y eso puede tener un claro impacto político. Me parece que, juntando todo lo que estaban hablando, hay cuestiones de la cotidianeidad que después te terminan impactando en el humor y eso te termina llevando a la situación electoral. No es lineal, pero se conecta. Ahora, Guillermo, en los últimos días tuvimos un dato y una sensación. El dato es caída de la pobreza, 38.1 según el INDEC. Y la sensación es la gente no le alcanza para llegar, o a mucha gente, a la clase media, no le alcanza para llegar a fin de mes por el tema del recomendamiento de los precios relativos, servicios, tarifas, todo lo que vimos en este año. ¿Cómo conviven esas dos cosas? Caída de la pobreza y clase media que tal vez está más ajustada para llegar a fin de mes. Y te agrego un tercer factor, un país que tiene trabajo. 6,4% de desempleo es un muy buen nivel de desempleo para un país como Argentina. Estamos en una hiperfragmentación, como decís vos. Hiperfragmentación, mucho trabajo que no termina de alcanzar. Que no rinde. La gente tiene que tener 2 trabajos, 3 trabajos, todos en casa a trabajar para ver si llegamos, ¿no? Entonces vos tenés una parte muy gruesa. Es cierto que bajó la pobreza después de haber subido a 53%, ¿no? Sí, bueno, pero un número espantoso. Sí, claro. Todavía sigue siendo 4 de cada 10. Por supuesto. Entonces, lo que ves es un largo ciclo, un arco muy largo de degradación que arranca en el Rodrigazo del 75, la hiper de Alfonsín en el 89, crisis 2001-2002, pandemia más cuarentena 2020-2021. 4 golpes muy duros sobre una clase media que era 70% de la población y hoy es 40% de la población. Entonces, te encontrás con una sociedad donde la identidad esa, somos todos clase media, empieza a estar disputada por un gen nuevo, que es el de la pobreza, que se mete cada vez más en distintos lugares de la escena de la Argentina y termina generando además mucho temor. Entonces la gente aguanta y resiste
Porque el miedo es terminar ahí, ¿no? Terminar en la calle. Mostrar tu libro y ahora vamos a volver a ¿cómo se llama? Clase media. Clase media, mito, realidad o nostalgia. Ahora vamos con este libro. Quiero despedirte con una pregunta. Fernando, vos vas para legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Pablo Oliveto, la lista de la coalición cívica. Bien, ¿qué está más cerca? Porque ahora es como... Antes era más fácil. Blancas y negras, más o menos. Ahora es como una cosa... ¿Qué está más? Ahora la coalición estallado Juntos por el Cambio. ¿Está más cerca de qué? La coalición cívica. En primer lugar, estamos más cerca de las convicciones de siempre. Digo, nosotros queremos un país liberal, queremos un país de clase media, el libro de Guillermo. Queremos un país de convivencia pacífica, tenemos que estabilizar la macroeconomía. Tiene que haber un sistema productivo que incluya a todos, si se puede. No podés tirar por la ventana a nadie. Yo a veces creo que el presidente está con razón obsesionado en la macroeconomía, condición absolutamente necesaria para el progreso, pero no es suficiente. Entonces lo que le decimos es, vamos a apoyar en todo lo que necesite este país, aún con costo político, y le vamos a poner todos los límites que le tengamos que poner cuando quiera generar nuevos problemas. Bien, gracias. A ustedes. Hay un personaje que es Santiago Caputo. Y hay un libro sobre Santiago Caputo. Hay un libro. Ahí lo tienen. Acá está. Maya Jastrzeblaski. Por supuesto. Y Manu Jove. Manuel Jove, en este caso, que soy yo. Me conocen como Manu, pero soy efectivamente yo. Bien. Hay figuras que crecen en el silencio. Cuanto menos aparecen, mejor y más se agigantan. Su poder, sus dotes, su inteligencia. Todo detrás. ¿Qué podés contar? ¿Cuánto es real de todo este tablero pergeñado por Santiago Caputo? ¿Cuánto está exagerado? ¿Cuánto está ajustado? Es efectivamente, por eso elegimos el nombre El Monje para el libro. Esta figura tan histórica, no solamente en la Argentina, digamos, a Santiago Caputo incluso públicamente se lo ha comparado con Rasputín, monjes negros históricos, si los hubo en la historia universal. Es efectivamente ese rol, con muchas particularidades que lo diferencian de, incluso si repasamos los últimos años del regreso a la democracia para acá, otros monjes negros que hubo conectados, por cierto, políticamente, porque como su apellido lo marca, tiene una historia política, pero tiene también esas particularidades, desde una incontinencia tuitera que todos vemos casi a diario. Pero pará, ¿por qué? ¿Vos das por cierto que la cuenta Milei Emperador es de Santiago Caputo? En el libro no solamente se cuenta esta última, que es la versión más reciente de las cuentas anónimas de Santiago Caputo, sino que se repasan todas las que ha tenido alguna vez, vinculadas, por cierto, cómo empezó esa historia de las cuentas anónimas con su propia historia, con quien hoy es su gran enemigo de la vida pública. El PRO, quizás Lombardi conoce bastante de esta historia. Para vos, Lombardi, la cuenta Milei Emperador, ¿es de Santiago Caputo? No tengo idea. ¿En qué estás entonces? Si me parece que yo siempre prefiero, ojalá, mirá una utopía. Si todas las redes sociales pusiéramos, que están buenísimas redes sociales, todo nombre y DNI. El problema siempre es el sentido de lo que se puede hacer en una cuenta fake. Sería extraordinario las redes sociales. Vos sabés que habría que hacer un negocio, propongo un negocio. Hagamos las redes sociales todos con su nombre y apellido y cuentas verificadas. No sería un debate mucho más rico. Está chequeado que es de él, ¿no? A ver, por supuesto, nosotros hemos hecho el laburo. Hay un montón de cuestiones en el repaso si vos ves histórico. quién sigue la cuenta, decís... No, pero digo, ustedes lo verifican claramente en el libro. El gobierno sigue la cuenta. Santiago Caputo en algún momento de su vida usaba sus cuentas, cuando era militante radical, por cierto, quizás algo no tan conocido para el gran público, usaba su cuenta con su propio nombre. Eso se fue transformando en lo que es hoy, pero incluso en las cuentas anteriores, que hay una continuidad no solamente en un estilo, en los mensajes y demás, hay hasta fotos de Santiago Caputo, no en esta última, pero sí en Snake Doc Delta, que fue la cuenta que un poco lo catapultó a vincularse con todo ese mundo tuitero que hoy forma parte de su mesa chica, de quien hablamos mucho. ¿Es el monotributista más poderoso del país? Sin dudas. Ahora, porque no está contratado. ¿Qué categoría es de monotributista, Manu? ¿Sabemos? ¿Cómo? ¿Qué categoría de monotributista Cobra 3 millones de pesos. Hoy son 3.750 unidades retributivas, equivale a unos 3 millones de pesos. Está contratado por eso. Está contratado por la Secretaría General de la Presidencia. A ver, para que tengan referencia, Santiago Caputo no tiene tarjetas de crédito. A ese nivel. ¿Se acuerdan del asado de los 87 héroes? De Olivos. Pero por ejemplo, Manu, no lo ayudes más. Pero por ejemplo, Manu, no opinen fácil, dejen el desarrollo. A ver, ¿por qué? ¿Cómo es esto? Y sí es interesantísimo. Como ejemplo, ¿se acuerdan aquel asado de la Quinta Olivos de los 87 euros para habilitar aquel veto a la reforma de movilidad jubilatoria? Había que pagar. Sí, cada uno tenía que pagar. Santiago Caputo estaba invitado. Se pagaba con un postnet. Se pagaba con postnet. Tarjeta de débito. Si era el momento de Santiago Caputo, no, yo no tengo tarjetas.
le termina pagando. Esto ocurrió con 87 testigos. Pero Manu, por ejemplo, Guillermo Francos en ese momento utilizó la tarjeta para pagarle. Pero Manu, pero él tiene una consultora registrada y me imagino él forma parte de las cuentas de la consultora. Digamos, ¿tiene un registro ante la AFIP como empresario o no? Él aparece en la consultora, nunca apareció. No en figura. Las sociedades, no, nunca apareció. Sí, en algún momento una de las empresas vinculadas a la consultora solamente aparecía su apellido porque su tía era la escribana de esa consultora, su tía Inés, la hermana de Claudio Caputo, expresidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. El padre de Santiago, primo segundo lejano del hoy ministro, por supuesto, de Nicky Caputo, del empresario, que es quien juntó a Santiago Caputo en algún inicio con Durán Barba, y ahí empieza su carrera de consultor, por cierto. Leila Yani, ¿lo conoce a Santiago Caputo? No. ¿Lo conoció? No, nunca lo vi. Bien, ¿tiene alguna opinión para hacer pública sobre No, me parece que es una pieza fundamental en el armado político del presidente Javier Milei y de Karina Milei, pero no he tratado nunca con él y sé y entiendo, y por lo que veo permanentemente, juega un rol clave, ¿no?, en lo que es la estrategia política de la Libertad Avanza. Manu, les pregunto a todos, cuando Macri dice, Milei me prometió que íbamos a tanto tiempo a hacer un acuerdo y después parece que lo frenó Karina y lo frenó Santiago Caputo. ¿Esto es real? ¿Es Santiago Caputo? ¿Es Karina? ¿Quién define eso? Por eso te hacía hincapié en eso. Hay una historia previa de Santiago Caputo con el PRO en particular, porque Santiago Caputo trabajó con esos aprendices de Durán Barba, con Rodrigo Lugones, hijo del hoy ministro de Salud de Mario Lugones, y una consultora que funcionaba como una especie de empresa lateral de los clientes centrales que tenía Durán Barba. Quizás recuerde Hernán Lombardi. ¿Recuerda a Hernán Lombardi? No, lo conozco a Santiago Caputo, pero no de esa época. No, pero después en algún momento, entiendo, quizás Lombardi se acuerde o no, porque hubo otro consultor como intermediario en 2020, antes de empezar a trabajar con Javier Milei. Santiago Caputo se acercó ante Mauricio Macri y le presentó una especie de programa de lo que podía hacer para volver al primer plano de la política. ¿Recuerda? Eso sí. Se acercó, sí. Sí, y hubo ahí algo, no hubo un acuerdo, le dijeron gracias, pibe, cualquier cosa te llamamos. ¿Pudo haber incubado ahí ¿hay una herida ahí, como dice la mitología? Hay una historia con Macri, con el propio Marcos Peña, por supuesto, con una idea de que esa misma consultora nunca llegó a meterse o a insertarse para trabajar de lleno con el gobierno Cambiemos a nivel nacional, sí distritales, pero no a nivel nacional. Hay una historia, evidentemente. ¿Y cuánto esa historia tiene que ver con lo que pasó hoy? Bueno, evidentemente bastante. ¿Qué le dijo en aquel momento, por ejemplo, Santiago Caputo en esa reunión que Lombardi recuerda a Mauricio Macri, que era la oportunidad para radicalizarse, para ir a la extrema derecha, para finalmente lo que termina planteando Milei en muchos factores? Es decir, tanto él como sus socios eran uno de los tantos que veían a Macri como, en aquel momento, periodo 2015-2019, alguien que no terminaba de volcarse por la derecha que reclamaba por lo menos un sector de la sociedad. Bien, Manu, muchas gracias. Por favor, un placer. Te deseo mucha suerte en tu presentación. Lamento a quienes te van a presentar el libro. Diego Seigman y Carlos Paz. Voy a charlar un ratito con Oliveto y con Leila también. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Fue así eso, lo que cuenta Manu? No, es que yo no tengo los detalles. Si los tuviera, te los diría. Es una amnesia selectiva que todos podemos tener. No. Ya a ver, yo recuerdo, lo conozco a Santiago de esa época y haber tenido alguna reunión con Mauricio, pero no recuerdo esos detalles que decís vos, Manu. Mejor dicho, no estuve en la reunión. Bien, ¿qué va a pasar con esto? ¿Van separados en provincia también? En ese sillón rojo, Mauricio Macri dijo, acá no hay un... Entre partido La Libertad Avanza y PRO no hay nada arreglado. Que no digan que está cerrado en provincia, porque no está cerrado. Pero yo lo escuché y además, obviamente, comparto ese pensamiento. Nosotros siempre tuvimos la vocación de ir juntos. Porque el PRO se destaca por su honestidad intelectual. Se destaca por eso. Nosotros apoyamos, yo era diputado en ese momento, el año pasado, todas las medidas macroeconómicas. Lo que vas a decir de cómo fueron observantemente apoyando la agenda, creo que lo hemos escuchado ya. Sí. ¿Y de acá en más qué pasa? De acá en más, nosotros quisimos que los que piensan parecido pudieran tener una expresión electoral conjunta. Lamentablemente, los 7 distritos que ya se cerraron, no fue posible esa expresión electoral conjunta, pero no por culpa nuestra, por culpa de los que quisieron armar un armado distinto. Nosotros quisimos. Ritondo o Santilli pueden tener juego propio y decir, bueno, inorgánicamente nosotros vamos a
apoyar en provincia a la Libertad Avanza, vamos a confluir, o necesitan pasar por el check de Macri? No, nosotros seguimos pensando que hay que derrotar al kirchnerismo. Que el kirchnerismo siempre, el populismo, siempre está ahí intentando dar zarpazos. Nosotros siempre tenemos esa vocación, pero se necesitan 2 para el tango, Diego. Se necesitan 2 para el tango. ¿Puedo preguntarle La tuvimos, perdón, sí. en la ciudad también lo tuvimos, pero no quisieron. Y esto no es un toma y daca. Que nosotros hayamos apoyado, nos hubiera, por ejemplo, las medidas macroeconómicas, nos hubiera gustado que en la ciudad el buen gobierno que hace el PRO desde hace años en la ciudad hubiera sido apoyado por el grupo de Milei en la ciudad, pero no fue. Leila, tu territorio es La Matanza, es la provincia de Buenos Aires. ¿Pensás que sería necesario una unión con el PRO? A ver, en La Matanza particularmente hay que tener la voluntad política, y este gobierno la tiene, de generar una oposición que realmente sea oposición al kirchnerismo y al peronismo. Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, en Matanza, créeme que no se gestó esa oposición que se necesitaba, ni en el Consejo Deliberante, ni en los diferentes espacios que se ocupaban, que le pusieran un límite, ¿no?, a la dictadura que se vive en Matanza. Ayer particularmente presencié la primera sesión del Consejo Deliberante en Matanza, y sabés que a la hora en la que se iba a tratar y se debía tratar el proyecto de resolución mediante el cual se pedía la suspensión preventiva del intendente Fernando Espinosa hasta que se resuelva su situación judicial, recordemos que está imputado y procesado de elevado juicio oral por abuso sexual y desobediencia, fue la presidenta del Consejo del Bloque de la Libertad Avanza, la concejal Lorena Ramos, quien impulsó esta resolución. La presidenta del Consejo, Jan Brun, y su secretario cortaron los micrófonos y levantaron la sesión. En Matanza, señores y señores, hay una dictadura, no hay libertad de expresión y no dejan a los concejales que representan a los vecinos poder realizar y ejecutar las funciones de una manera correcta. Bien, entonces Lombardi es, en la opinión de Leila, había que ser más firmes. No, nosotros hemos sido totalmente firmes. A ver, el que puso un límite al kirchnerismo en la Argentina es el PRO. El que puso un límite en la ciudad de Buenos Aires es el PRO. Yo recuerdo perfectamente a Cristina diciendo, esta ciudad opulenta, esta ciudad de ricos, ya entraremos. Siempre odiaron la ciudad de Buenos Aires. 7 elecciones consecutivas que el PRO le gana al kirchnerismo y le vamos a ir ganando. ¿Por qué? Porque tenemos una convicción de que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires quieren eso. No es por el PRO, insisto, por este amor que tienen los porteños por el PRO y el PRO por los porteños. Esto es así. Nosotros pensamos que el modelo político del kirchnerismo es un modelo político que está vencido, que siempre atrasó décadas, pero que siempre tiene la posibilidad de renacer. Por eso siempre pensamos como objetivo central de nuestra discusión política cómo derrotar al kirchnerismo. Ahora, lo que sí estamos creyendo en nuestra buena fe y en nuestra honestidad intelectual, que lo mejor que podemos hacer es hacer mejores propuestas. Al kirchnerismo se le gana con una oposición firme, pero también con mejores propuestas. Por eso hoy presentamos propuestas para la ciudad. Nadie presenta propuestas para la ciudad. Nosotros presentamos propuestas de todo tipo. De endurecer la ley antitrapitos, porque los trapitos son los dueños hoy. Cuando vas a una cancha no son más los chicos simpáticos que pero yo ahí me pierdo, ayúdenme Gonzalo, el que quiera, porque los trapitos son como... Está el trapito y está esta caracterización de los fisuras, ¿sí? Entonces vos tenés a Marra hablando de los fisuras, Adorni hablando de los fisuras, el PRO hablando de los fisuras, el nuevo fetiche, digamos, el sujeto social, el sujeto social del trapito a perseguir, que está bien, la verdad que no, es un delito. Hay una realidad. Sí. Pero perdón, un dato que mata relato, digo. Juntos por el Cambio fue mayoría holgada en la legislatura durante muchos años, y esto que cuenta Diego nunca fue acompañado por un proyecto de ley. Bueno, pero ahora, ahí vamos. Acá hay una decisión, veamos la decisión de Jorge Macri en este punto. Los manteros, también vamos a decir, los manteros siempre estuvieron. Sin embargo, hoy, y siempre se desalojaron y volvían. Andá a la calle Avellaneda, se desalojaron los manteros y no volvieron. Andá a 11, se desalojaron los manteros y no volvieron. Andá a Parque Centenario. También lo hizo Larreta en su momento. Se desalojaron y no volvieron. Lo hizo Larreta siendo jefe de gobierno. Pero volvieron. Sí. No fue lo suficientemente firme. Seguramente no fue firme, pero acá hay una firmeza total. ¿Por qué? Porque hay que recuperar el espacio público para los ciudadanos. El PRO siempre tiene una cosa que es, para mi gusto, extraordinaria, que es que proyecta el futuro.
pero lo proyectas desde el punto de vista de la seguridad que le da que hicimos. Nosotros hicimos, hacemos y haremos. Yo te pongo un ejemplo. Y ahí sí me pongo una cuestión de pensamiento distinta que tenemos a veces con lo que se dice en la ciudad de La Libertad Avanza. Nosotros pensamos, creemos en el equilibrio fiscal, somos fanáticos del equilibrio fiscal. La ciudad tiene equilibrio fiscal hace años, pero creemos en la inversión pública. Te digo yo como ministro de Cultura, cuando en 2007, enero de 2008, entramos por primera vez al Colón, había goteras, se llovía, no lo vamos a poder resolver. La inversión pública hace que hoy tengamos un Colón que da orgullo. El tránsito. Pensamos que no podíamos resolver el tránsito nunca en la ciudad. Hicimos el Metrobús. Pero como nos proyectamos en el futuro, ahora tenemos el Transbús y el SUTF. Como teníamos el Colón en el Centro Cultural San Martín. A cada cosa hay una línea de hicimos, hacemos y haremos. Por lo tanto, cuando prometemos, cuando tenemos propuestas, mirá, me traje todas las propuestas para estudiarlas mientras tanto, tenemos la garantía de que ya lo hicimos. Y los hechos cambian. Por ejemplo, hoy los adultos mayores. Bueno. Lo último que te quiero decir. Presentamos una ley hoy para que cada empresa que tome solamente adultos mayores de más de 50 años no pague ingresos brutos. ¿Por qué? Porque está viviendo una situación muy difícil, lo decía Guillermo Oliveto recién. Hay una situación de una fractura social que la ciudad obviamente no maneja la economía, pero puede proteger, ayudar a los que se están pasando mal. Ese es nuestro rol. En lo electoral también corre ese dicho de que no hay peor astilla que la del mismo palo, y en ese mismo sillón Horacio Rodríguez Larreta hizo así. Bueno, viste, se pasó a la oposición. Lamentablemente... Y le preguntamos, Luciana Vázquez le preguntó, le dijo, ¿cómo puede ser que si vos sos un acuerdista te fuiste, no pudiste acordar? Digo, ¿por qué no puedo acordar? Está sucia la ciudad. No es la ciudad que yo dejé. Está faltando la verdad que la ciudad que él dejó se dedicó a la campaña electoral mucho tiempo y abandonó la ciudad el último tiempo, pero no quiero hablar de él, se pasó a la oposición. Acá está el gobierno de la ciudad, está el gobierno del PRO. Hace años que venimos transformando la ciudad. Por eso algunos venimos, yo era diputado nacional hace poco tiempo, a poner el cuerpo para defender el modelo de la ciudad. Acá hay que poner el cuerpo. ¿Por qué? Por nosotros no, por los porteños. Por los porteños que dicen, este modelo, que es de equilibrio fiscal, que es razonable, que es de diálogo, pero que nos proyecta una ciudad hacia el futuro, insisto. Yo preguntarle a los vecinos de acá, de Córdoba y Juan B. Justo, o la de Belgrano, antes de las obras que hizo Mauricio, ¿qué pasaba? Preguntarle no se inunda más. Luciana. Hernán, me pregunto si Larreta es el único problema de PRO o el único síntoma de ese problema. Te voy a leer esta frase. Es una cita. Hay muchas más reuniones con dirigentes de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires de las que se ven en fotos. En algunos distritos ya trabajamos en conjunto. La dijo Cristian Ritondo hace unas horas en un canal de televisión. Mauricio Macri aquí había dicho que no había diálogo, que no había negociaciones, que no había sido convocado. ¿Qué está pasando? Porque Ritondo está diciendo otra cosa. Pero ojalá, Luciana, ojalá un bloque que busque el cambio, pero que a su vez tome lo que dice el PRO, que sea institucional, profundamente de trabajo en equipo. Ojalá ese bloque pueda derrotarla. ¿Es un avance de negociaciones entre PRO y La Libertad Avanza o es un avance de Ritondo y de Santilli solamente? Es la línea general del PRO. Hubiéramos querido que pasara eso también en la Ciudad de Buenos Aires, pero no pasó. Lamentablemente, la idea de apoderarse de algo. Y la ciudad es de los porteños, no hay nadie que tenga que apoderarse de nada. Bien, Lombardi, gracias. Gracias. Vuelvo. Qué plano, unas manos, nunca he visto, pero quiero volver. Vamos a ver con Guillermo Oliveto. Tiene muy buenos datos de economía, Gustavo Bazán. Leila, caminás La Matanza, caminás el conurbano, caminás la provincia. ¿Cómo ves el consumo? ¿Te preocupa si está aplanado el consumo? ¿Te parece que es un indicador a tener en cuenta? No, mira, a ver, si bien la gente durante el primer año de gestión del presidente Javier Milei ha hecho un esfuerzo también, convengamos que veníamos de una crisis en política social, económica. El consumo no está aplacado. Consumen en muchos sectores populares, pudieron acceder, aunque muchos no lo crean, y yo no me voy a cansar de decirlo,
a consumir productos que hace más de 2 años no podían consumir. En una familia, por ejemplo, un queso crema, un queso untable, ¿no? Hoy lo están pudiendo hacer. Están teniendo mayor capacidad de trabajo en las familias. Los adultos y adolescentes que más de 20 años salen y encuentran laburo. Es decir, tienen esa fuerza y están volviendo a esa cultura del trabajo genuino que tantos años nos han sacado y nos han robado y nos han instalado, que la única manera de sobrevivir siendo adolescente y siendo joven, hasta 25 años, era a través de un plan social. Hoy eso se está rompiendo y es gracias a esa batalla cultural que empezó Javier Milei desde antes de ser presidente y que la estamos profundizando todos sus militantes durante todo el territorio, ¿no? Gustavo, vamos a ir presentando el libro de Oliveto, ¿eh? No, obviamente la salida del cepo, digamos, por los días previos generó una remarcación preventiva. Hay mucha preocupación por la inflación, a pesar de que ahora el dólar se está cayendo como un piano. Pero quería preguntarle a Guillermo, bueno, ¿qué perspectivas tenés ante este nuevo escenario económico redefinido de alguna manera a partir de la salida del cepo? Había mucho temor justamente por el viaje que podía pegar el dólar una vez que se liberara. ¿Qué impresión tenés en estos primeros días? Los primeros días claramente fueron mucho mejores de lo previsto. Por otro lado, hubo una suba inicial del tipo de cambio que tensaba lo que pasaba entre los distintos eslabones de las cadenas comerciales, ¿no? Tal cual. Proveedores o industriales, supermercados, etcétera. Todo eso en un entorno donde, por un lado, al volver la libertad, volvió el mercado. Pongan los precios que quieran, vendan lo que puedan. Esto yo diría que es el leitmotiv de este gobierno desde el punto de vista más microeconómico. Yo no me meto en la microeconomía que resuelve al mercado. En ese contexto tenés una enorme tensión sobre cuánto se puede ganar. La Argentina con 200% de inflación estaba acostumbrada a márgenes muy grandes y ahora es como el huevo podrido, ¿viste? Este ajuste no es mío. Nadie quiere achicar lo propio y todos pelean para que lo achique el otro. Me parece que esa tensión viene, sobre todo si se mueve el tipo de cambio. Creo que hasta hoy, si este es el resultado, para mí la definición sería el modelo acelera. Y acelera con lo bueno y con lo malo que tiene el modelo, al menos hasta ahora, o al menos en lo que vimos en la primera etapa, ¿no? Guille, le mostré el libro, por favor. Sí, claro. Acá. La clase media. Ahora te voy a pasar, pásenle por favor, esta es la tiza invisible. Yo quiero que vos dibujes la pirámide de la clase media, de las clases sociales por ingresos. ¿Cómo no? ¿Vos lo haces? Hacelo, por favor. Dale. Decime la pirámide, ¿cómo era? No sé, hace 20 años o 30 años vos elegí hacia dónde viajás con la máquina del tiempo. ¿Y cómo es ahora la pirámide social? Vamos a hacer dos pirámides. Dale, dale. Vamos a hacer la pirámide de los 70 y los 80. Sí, hacelo. Era 5% de clase alta, 75% de clase media, 15% de clase baja digna, sin pobreza, 5% de pobreza. Bien, 1970. 1970, 1980, antes de la crisis de los 80. Clase media. Sí. Hace la actual. Hoy la clase media es 43%. Eso a su vez, Diego, está dividido en dos partes. La media alta es 17%, el cuadradito, el triangulito más chico de la clase media, que esos aspiran a la vida de clase alta y están bastante más cerca. Para ponerle números, 4,5 millones de ingresos por familia por mes en el primer trimestre, 6 millones de techo de ingresos por familia por mes, y después tenés un grupo muy grande, que es donde hoy está el nudo del problema, que es la clase media baja, dibujamos, 26% de la población que hoy tiene ingresos de 2.100.000 pesos promedio por familia por mes, y que en muchos casos se autodefinen ya no como clase media, sino como clase remadora, trabajadora, luchadora o lo que es peor, pobreza intermitente. Como ahí hay mucha informalidad, si un mes hay trabajo, somos clase media. Si otro mes llueve mucho y no hay trabajo, suponete que estés en la construcción o en los rubros vinculados, ese mes caemos en la pobreza. Y ese es el temor que tiene la clase media baja, que se ve cada vez más cerca de los de abajo y cada vez más lejos de aquel sueño de ir hacia arriba. Una pregunta conceptual, porque clase media después viene baja, pero media implica que acceso a determinado nivel de educación, acceso a determinado nivel de vacaciones,
acceso a determinado nivel de calidad de vida. Identidad, era identitaria a eso me refería. Por supuesto, por eso en el libro hablo de mito. Es clase pobre un poco más arriba, mejor dicho. Más No, clase hoy, media bueno, esa clase media baja hoy es un fuelle. Por eso le cuesta autodefinirse. Se mira al espejo ahora que bajó la inundación y bajó la inflación. ¿2 palos 100 por familia? ¿Cómo? Digo, 2 palos 100 por familia. Pensá, colegio privado de baja categoría. No, claro, llegás. pero Gonzalo... Vacaciones en Gesell. No llegás. Entonces no sos clase media. Para empezar sos clase baja. pero pará. Claro. Lo que ahí tenemos que debatir es cuál es... El cine no puede ser. ¿Cuál es el imaginario de clase media de los 70 a los 80, que era ese, lo que se llama, y está citado en el libro, la clase media mafalda, la que trabajaba probablemente uno solo. Hotel sindical de Mar del Plata. Tal cual, siempre había 15 días de vacaciones en Mar del Plata, se iba primero por el autito, después por el departamento, por la casa, después de 30 años de trabajo. Exacto. Bien. Eso hoy queda acotado a la clase media alta y de ahí para arriba esa clase Pero de por viaje eso, y demás. Guillermo, lo que se rompió, me parece, es que antes muchos que no eran técnicamente de clase media se consideraban de clase media porque era aspiracional, y los que estaban en la parte de arriba se consideraban, bajaban a clase media por una cuestión de ocultamiento de ingresos y de no parecer como una élite. Me parece que eso también se rompió, ¿no? Claro, eso es lo más, te diría, grueso que encontramos nosotros el año pasado. Nosotros venimos midiendo esto hace como 20 años y todo el tiempo era, todos somos clase media, Exacto, ¿no? Y eso viene de aquella época donde era verdad que todos éramos clase media. Y era una clase media mucho más homogénea que esta, porque le pasaron esos 4 golpes, esos 4 traumas que yo conté antes. Rodrigazo, Hiper de Alfonsín, 2002, 2001-2002 y 2020-2021. Ahora baja la inundación, baja la inflación, cada uno ve dónde quedó parado y te dicen, no somos más todos clase media. Nosotros somos otra cosa que no podemos terminar de decir qué, pero el primer dato es, ya no puedo definirme como de clase media, y eso es muy grave, porque si vos rompés el imaginario, rompés la línea de resistencia que es la clase media, cuyos valores son trabajo, esfuerzo, mérito, educación y propiedad privada. Frente a cualquier desvarío que tuvo la política o la economía, la clase media fue el muro. Por eso era, no vamos a ser Venezuela. ¿Por qué? Porque este es un país de clase media. Si vos rompes eso, dejás abierto a que Argentina pueda ir a cualquier lado. Guillermo Oliveto es muy bueno, estudió toda la vida para ponerle una emoción al momento social. Es decir, y hay uno que es básico, es esperanza. Es como el combustible de un gobierno es que siga generando esperanza. Vamos a hacer una tanda y te vamos a preguntar, ¿cómo está el componente, cómo está el tanque de nafta de la esperanza en la gente? Ya venimos, vamos. TecnoSale en Aldo, del 14 al 20 de abril. Tecnología de otro planeta con la mejor financiación. Hasta 45% off y 12 cuotas sin interés con envío gratis a AMPA seleccionados. Aldo, un amigo de la casa. Guillermo Oliveto, recuperamos la propuesta que es cuánta esperanza hay flotando en gran parte de la población, no toda, que es el combustible que alimenta un gobierno, que tengan fe que lo que viene es mejor. Bueno, primero, todavía hay esperanza, que es un primer dato, después de un año muy recesivo como fue el anterior. Terminamos el año muy bien, la sociedad entendió que había un pacto cumplido del gobierno, que el gobierno había logrado bajar la inflación, estabilizar la economía y calmar el dólar. 3 cosas para los argentinos muy importantes. Esa era una esperanza con templanza, te diría el pico, cuando el gobierno llegó a medir 60% de aprobación. Hoy que están los 50, 45, depende quién lo mida, es una esperanza condicional, Diego. Aparecieron los puntos del dolor piraña. Pequeñas cosas que le muerden dosis de esperanza. No me gusta el estilo, no me gusta algún modo, no me gusta alguna pelea.
Volvió a subir un poco la inflación, 3,7 fue en el mes de marzo. Hoy presentó Equilibria, su proyección para abril daría 4% otra vez. Este movimiento del dólar, aunque sea chico, obviamente en algún lado impacta. No me gusta también que alguna variable que estaba controlada, el dólar se movió un poco, aunque ahora por eso es bueno que ahora baje y eso tranquiliza, porque da la sensación que el gobierno tiene el grip de la economía. Y cerramos con esto. ¿Cuál es el condicionante? 2024 yo aguanté estoicamente. Fue el año para ordenar la macro. 2025 tiene que ser el año de la micro, el año nuestro, el año de la cotidiana. ¿Gus? Sí, no, quería preguntarte si dado que los motores de la economía aparentemente de acá adelante va a ser lo extractivo, petróleo, energía, campo, desde ya, ¿tenés miedo de que esta pirámide modelo 2024-25 que vos acabas de describir se cristalice? Gustavo, es una gran pregunta. El debate que viene yo creo que es modelo de país y tenés dos opciones. O sos muy rico y se cristaliza la fragmentación social, o homogeneizás y distribuís mejor y volvés a recuperar una parte de lo que perdiste en ese largo trayecto de 70% de clase media a 40%. Están las dos opciones abiertas. ¿Tu pronóstico? Esperemos que... No, espero que se decida bien y creo que lo mejor para la Argentina sería sin dudas reconstruir un tejido social y productivo que te recupere buena parte de la clase media perdida. No está todo perdido. Ojo que si no haces lo que tenés que hacer, terminás en Perú. Bien, productores televisivos hay muchos. Bernas hay uno solo. ¿Qué trajiste, querido nerd nuestro, hoy? Mirame con una cara de más motivado. Claro, a ver, no te compro nada con Estás esa siendo cara, famoso Bernardo. en este momento. Por favor, ¿qué trajiste? Estoy subiendo seguidores en Instagram. Dale. Te estamos ayudando con tus redes. Dale. Ay, por favor, Vamos. @eldeberna. Bueno, salieron los datos de universidades, de estudiantes universitarios del 2023. Lo presentó la Secretaría de Educación. La experta acá está, la tenemos acá del otro lado, así que me da un poco de vergüenza. Pero bueno, para contarles algunas cositas. Menos 10% de egresados en el sector público de estudiantes de grado. Señor, vamos. Esto es una escuelita. Primer paso. ¿De dónde? Usted lo que está es cuántos egresados de universidades de todo el país y con números curiosos. Yes. Bien. ¿De dónde? Manual. ¿De dónde extrae usted los datos? De la Secretaría de Políticas Universitarias, de la Secretaría de Educación. B. ¿Qué le llamó la atención? Bueno, algunos datitos, algunas cositas. 10% menos egresados entre 2022 y 2023 de educación pública y algunas universidades. Levantá el micrófono. Algunas universidades. Te lo voy a coser en el montón. Dale. Algunas universidades nacionales un poco raritas. A ver. Raritas. Hay una universidad que hicimos famosa el año pasado, que fue la de las Madres, que sigue con unos números de egresados bastante bajos. Y se me fue el papel. Pero 16 eran. Habían tenido 16 y ahora se me fue el papel. Y ahora están en 16. Berna, dame la mano, vas seguro conmigo, dale. Pero después, lo interesante de todo es que hay una universidad. San Luis es una provincia medianamente pequeña y hay 3 universidades nacionales en San Luis. Hay 3. Y hay una universidad medio rara, la Universidad de los Comechingones, que es la Universidad de los Rodríguez A. Le creó una universidad a los Rodríguez A y la rectora es Agustina Rodríguez A. Bueno, esa universidad que está desde el 2015, desde que surgió, nunca presentó un dato oficial. No sabemos cuántos egresados tienen, ni cuántos estudiantes tienen, ni nada. Es como, bueno, un misterio. Misterio Este es el puntano. debate de Luz sobre cuánto cuesta tener en marcha una universidad, cuántos egresados produce, o si es una caja, si es ambas a la vez, ¿verdad? Sí, y hay un problema previo que es los datos que está manejando Berna son del anuario que produce todos los años el Ministerio, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias. Todos esos datos no son confiables. Quiero decir, la calidad de la estadística educativa y la calidad de los datos universitarios en Argentina son realmente muy débil esa calidad. De manera que sacar conclusiones es difícil. Y lo que uno encuentra además son estas perlas, como lo que encontró Berna, que permiten preguntarse las enormes fallas y los enormes agujeros negros que hay en el sistema. Bien, tu cierre triunfal, con una gran conclusión y hablándole al país. Si las universidades no pueden saber cuántos alumnos hay, ¿qué nos queda, no? Bien, contar es para... ¿Sirve contar?
No sirve contar. Hagamos, después vemos. No. Masomenismo. No, sirve. Pero Digo, por ¿cómo que no? ¿Cómo sabés si progresás si no puedes medir? La educación sigue siendo, yo te diría casi, ya no es garantía, pero es el único camino posible. El único camino posible. Leila, bueno, ¿vos vas a ser candidata, no vas a ser candidata? Yo voy a estar en el lugar donde Javier Milei me pida que esté. Eso dijo Adorni. ¿Quién lo dijo? Ah, ¿también? Sí. Mirá dónde fue. No sabía. Se dijo alguna vez. Escúchame, el 2 de mayo presento mi primer libro, Los militantes del hambre, en la Feria del Libro. Así que están invitados a las ¿Trajiste todos los libros? No, a las 19 horas. No, todavía no salió a la noche en venta. la Cuando librería. salga te lo traigo. Espero que lo leas. Bien, Gus, cerramos. Un último dato que está manejando el presidente Milei, la inflación mayorista de marzo fue 1,5 y de eso se está aferrando como para balizar un camino de que tal vez los próximos índices de precios no sean tan altos como se teme. Igual es un número... 1,5. Sí, pero No es un buen número. no va a ser ese número. No, pero es la mayorista. Bueno, está. Bueno, gracias por acompañarnos. Ahora a dos voces. Hasta mañana.